Cordial saludo. Vamos a comenzar la conferencia que está enmarcada dentro de la educación virtual y las plataformas virtuales de aprendizaje. Pero antes de ello, la presentación del conferencista, quien les habla, Sergio Arturo Medina Castillo, con estudios de Ingeniería de Sistemas, Informática para docentes a nivel de especialización y gestión de la tecnología educativa en términos de maestría, con más de 32 años de experiencia en academia, en investigación y en gestión tecnológica. Con esta presentación damos paso ya a la conferencia de educación virtual y de plataformas virtuales de aprendizaje. Entonces, la conferencia va a estar enmarcada en 3 temas específicos. La idea es entender un poco más de la educación virtual como tal. Vamos a hablar de en sí lo que es educación virtual, de lo que son las plataformas virtuales de aprendizaje y de lo que más o menos va a funcionar como un diseño instruccional de la plataforma. Entonces, en ese orden de ideas, comenzamos con la educación virtual. Y en esa parte vamos a tocar unos temas muy rápidamente, no en profundidad, pero sí mencionarlos, porque la educación virtual tiene toda una concepción muy importante. Y podemos definir la educación virtual de una manera muy sencilla. Podemos decir que la educación virtual es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se encuentra mediado por tecnologías de la información y la comunicación TIC y tecnologías del aprendizaje y del conocimiento TAC. Entonces, un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología es lo que se conoce como educación virtual. Y hay algunas características importantes. La primera de ellas, que tal vez es la más impactante de todas, las que genera ese impacto maravilloso, es que la educación virtual rompe el paradigma de espacio y tiempo. Es decir, no hay que cumplir un horario en una oficina específica, ni hay que cumplir un tiempo específico de trabajo. Puedo trabajarlo en donde me encuentre a la hora que yo pueda. Entonces, aunque hay algunos encuentros que podrán ser sincrónicos, pero la gran mayoría de elementos de la educación virtual se pueden hacer en cualquier espacio que yo tenga y en cualquier tiempo que yo disponga. Ese paradigma es muy importante y es el que le da el gran impacto a la educación virtual. Pero aparte de eso, hay unas teorías de aprendizaje importante dentro de los entornos virtuales y la educación virtual, con las cuales se basa la educación virtual. Esas teorías, entre otras, las más importantes son 3. La primera es la teoría Gestalt, que es la que sobre esa teoría se enmarca todo lo que es la percepción, el aprendizaje y la percepción, o sea, toda la parte de interfaz que me facilita la percepción de la educación. Y en esa teoría pues se habla obviamente de leyes y principios acerca de la percepción que puedo yo tener visualmente del aprendizaje. Hablamos del contraste figura-fondo, ahí se trabaja para el nivel de los diseñadores de cómo diseñar el fondo de tal manera que le dé realce a la figura, ¿cierto? Donde están los cuadros esquemáticos, la sencillez para que sea muy amigable, para que sea muy intuitiva la plataforma, la proximidad de los conceptos para que no estén diversos y dispersos y el cerebro pueda procesarlos de una manera muy sencilla, la similaridad y simetría que me permitan que los diferentes elementos se manejen siempre de la misma manera, los contenidos, los foros, de tal manera que el cerebro fácilmente pueda asimilarlos y obviamente darles un entendimiento más fácil a esos elementos. Y obviamente las actividades de los cierres de la plataforma para que siempre mi cerebro se enfoque como esos son los límites de lo que puedo percibir y con lo demás que acabamos de ver podamos hacer una plataforma visualmente muy agradable, ¿cierto? Que sea muy intuitiva, que sea muy estándar, que es lo que se busca siempre en los productos que se desarrollan digitalmente. La teoría Gestalt busca eso. Está la teoría cognitiva de Leflore. Esa teoría cognitiva de Leflore busca más ya la organización de los conceptos que se van a utilizar dentro de la educación virtual. Entonces aquí ya aparecen todos los enfoques, métodos, estrategias que se conocen como mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas de desarrollo conceptual, la sinopsis, las representaciones gráficas que me permiten de alguna manera organizar ideas para presentar dentro de un esquema de educación virtual. Entonces son elementos importantes que me facilitan
esa labor de la presentación de contenidos como tal. Y la teoría o la pedagogía, el modelo del constructivismo desde el punto de vista de la mediación y orientación. Sin duda alguna, cuando uno habla de constructivismo, habla más del mediador, del orientador. El docente es un mediador, el papel importante lo tiene el estudiante. Entonces, en la educación presencial, en muchas ocasiones es complicado porque el docente de alguna manera conduce el conocimiento, es conductista desde su tablero, desde su medio específico. En cambio, en la educación virtual sí se logra observar claramente ese constructivismo, ese manejo importante, papel protagónico lo tiene el estudiante y el docente es un orientador o es un mediador, ¿cierto? Como tal. Se manejan mucho los casos de estudio, las situaciones problemáticas, los contextos reales, hay mucha interacción a través de redes, a través de grupos, a través de elementos de ese tipo, ¿cierto? Como tal. Esos son los elementos básicos que hemos conversado acerca de lo que hace referencia a las teorías de aprendizaje y entornos virtuales. Ahora, el ciberespacio como medio de instrucción, como medio de formación. ¿A qué hace referencia a eso? Pues obviamente el ciberespacio me permite, ¿cierto?, la instrucción, la capacidad, la formación. ¿A través de qué? A través del hipertexto y la hipermedia, ¿cierto? A través de la navegación no lineal ni jerárquica por los conceptos. Si yo tomo un libro, lo recorro hoja por hoja de manera secuencial. En el ciberespacio no, yo puedo hacer lo que llaman un modelo de red semántica, donde hay nodos integrados a través de las necesidades de cada persona. No son ni lineales, ni son jerárquicos, sino que de manera significativa cada persona, a través de lo que busca, a través de lo que está realmente interesado, hace la conexión de los nodos con base en su significado, en su búsqueda, en la importancia que necesita él de los conceptos. Y se utiliza mucho el enlace a través de hipertexto, ya sea palabras o ya sea hipermedia, enlaces, vínculos, imágenes que me enlazan a otros temas y configuran mi nodo de aprendizaje significativo. Eso hace referencia a lo que es el ciberespacio como medio de instrucción. Y finalmente, el curso virtual, el diseño instruccional del curso virtual también tiene unas teorías importantes. Son muchas, voy a nombrarlas muy básicamente. Lo primero es que hay un procesamiento de información, hay una orientación teórica que obviamente se basa en el constructivismo y que lo que persigue, repito, es la representación de los conocimientos, manejar las estructuras mentales de las personas. El aprendizaje significativo en el ciberespacio es muy útil dentro de la orientación pedagógica, es muy útil la colaboración. De hecho, el aprendizaje colaborativo es uno de los elementos básicos de la educación virtual, pero también lo que llaman en la parte sistémica las perspectivas diversas, el entender la diversidad, en respetar la diversidad, en normas que me permitan de alguna manera respetar esas perspectivas de cada una de las personas, los contextos reales, ¿cierto? Es muy importante y se pueden visualizar a través del ciberespacio y aprovecharlos para la educación virtual. También las metas y objetivos de aprendizaje. La idea es construir conocimientos significativos y para eso el ciberespacio es bastante importante, ¿cierto? Como tal, en donde hay que definir metas claras, ¿cierto? Que me permitan generar actividades de aprendizaje en donde realmente se puedan lograr desarrollar competencias, ¿cierto? A adquirir conocimientos significativos que la red me puede facilitar. También los contenidos, las teorías que me permitan la elaboración y la flexibilidad de los contenidos. Entonces hay varias estrategias para eso, ¿no? Se puede ir de lo simple a lo compuesto, de lo alto a lo bajo, de lo general a lo particular. Se puede también hacer orientaciones a través de múltiples perspectivas, que es algo importante dentro de la presentación de los temas y los contenidos. Otra parte importante en la educación virtual son los alumnos, que es el actor principal del proceso. Y sobre el alumno hay que tener muy claro sus características cognitivas, hacer un diagnóstico de cuáles son las características cognitivas, las competencias con las cuales inicia. Hay que hacer mucha referencia a la motivación, porque como es un poquito impersonal la educación, pues la motivación a través de anuncios, a través de elementos que al estudiante le estén
manejando su cerebro en el sentido de que estoy ahí, de que lo estoy animando, de que lo estoy motivando para que continúe. Igual la presentación de los conocimientos muy claros, muy organizados, muy precisos, a través de mapas conceptuales, mapas mentales, a través de estructuras sinópticas muy claras, y también tener en cuenta el contexto social sobre el cual se mueve el estudiante para poder interactuar con él y facilitarle un poco más el ingreso a la educación virtual. Y también la capacidad tecnológica. Las TIC, las tecnologías son muy importantes, y hoy en día en la educación virtual los sistemas telemáticos, el ciberespacio, y hoy en día se presta mucho para la integración además con la parte del teléfono, los móviles, con la televisión e inclusive con la radio. Manejamos radio y televisión a través del ciberespacio, y eso facilita un poquito también en la educación virtual si logramos integrar esos elementos adicionales. Esto con respecto a lo que es educación virtual, las características básicas, obviamente muy rápidas, pero que ustedes vean que hay una concepción de educación virtual muy importante. Adicionalmente al tema aparecen las plataformas virtuales de aprendizaje, los LMS como Moodle, Blackboard, Sakai y muchos más, ¿cierto? Como tal, que el LMS es un software, es un producto software que me permite desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología. Eso es un LMS, es una plataforma, es un software que me permite generar enseñanza y aprendizaje a través o mediado por la tecnología, ya sean las tecnologías de la información y comunicación TIC y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TAC. Y básicamente un LMS me presenta herramientas y actividades, recursos y actividades, ¿cierto? Como tal. Y esos recursos y actividades me permiten gestionar contenidos, o sea, mostrar información, enlaces, páginas web, en fin, ¿cierto? Como tal. Actividades colaborativas, ya sea en línea, sincrónicas o fuera de línea, sincrónicas, como los foros, los chats o los wikis. Me permiten gestionar evaluaciones, ¿cierto? Ya sea presentar evaluaciones, hacer tareas, elementos de evaluación alterna, ¿cierto? Como sopas de letra, crucigramas, pero la gestión de la evaluación es un elemento muy importante dentro de un LMS, ¿cierto? Como tal. Y también valores agregados como los gadgets o los aplicativos móviles que me permiten de alguna manera poder facilitar la educación virtual desde cualquier sitio y a cualquier hora específica. Y finalmente vamos a hablar del diseño instruccional, que sin duda alguna es un elemento importante dentro de las plataformas o aulas extendidas. En el caso del diseño instruccional, la idea es que se maneje de manera semanal, cronológico, a través de una guía de aprendizaje y de una rúbrica que me facilite el entendimiento de qué voy a hacer en la semana y si hay tareas, cómo se van a evaluar. Y obviamente manejar contenido, aspectos colaborativos, material de apoyo y evaluaciones. En la parte de contenidos, obviamente tener un resumen del tema de cada semana, utilizar enlaces a páginas web que me faciliten el complemento del tema o contenidos SCORM que me permita también presentar el contenido, el resumen del tema de una manera mucho más sencilla. Aparte de eso, en la parte colaborativa, manejar claramente lo que son los foros, los chats y los wikis, que son elementos importantes de comunicación. El foro y el wiki asincrónica y el chat de manera sincrónica. Recordemos que el wiki me permite crear grupos, manejar trabajo en grupo en donde yo puedo como tutor identificar lo que cada uno de los estudiantes está desarrollando. Y en la parte de material de apoyo, pues utilizar documentos, lecturas, tutoriales que complementen el contenido básico que estoy trabajando en la semana como tal. Y la evaluación, que puede ser evaluaciones propias de la plataforma Moodle, en este caso que manejamos nosotros, o externas como el Hot Potatoes, que me permite hacer crucigramas, pruebas de apareamiento, pruebas de completar, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos son básicos en el diseño instruccional de un aula extendida para hacer educación virtual. Y con esto termina esta pequeña conferencia acerca de la educación virtual, los elementos que me ofrecen y también de las plataformas virtuales de aprendizaje para desarrollar aulas extendidas dentro de un proceso de aprendizaje o de acompañamiento virtual. Muchas gracias por su atención y seguiremos en contacto.